Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz. Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. En esta semana, en nuestra lectura del Nuevo Testamento, estamos leyendo Primera de Pedro y vamos a estar comentando esa carta hermosa. Acompáñenos en nuestro estudio. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra. Una vez más, estamos presentando el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer, acá en Texas. Y yo soy Bruno Valle desde Managua, Nicaragua. Bienvenidos a Lea la Biblia. En nuestra lectura del Nuevo Testamento estamos ya en la carta, la primera carta de Pedro. Iba a decir la carta a Pedro, pero no, la carta de Pedro. Viendo esta carta que ya hemos dicho que es una carta universal, una carta que habla de mantenerse fiel en la persecución. ¿Cuáles son otros detalles que te llaman la atención, Bruno? El contexto de esta epístola es muy importante que nosotros lo conozcamos. Se cree que esta epístola fue escrita alrededor del año 64 después de Cristo, justo cuando se da la persecución de Nerón. Nerón era alguien que le intentaba ser una persona, alguien creativo. Él quería ser un dramaturgo, quería ser un poeta, y en su locura incendió Roma. Y cuando el pueblo se volcó a reclamar ese incendio, él le echó la culpa a los cristianos. Luego fue obligado a suicidarse. Pero ese contexto de que le culpó a los cristianos fue lo que desató una persecución contra los hermanos. Y es por eso que esta epístola habla acerca de mantenerse en la fe, que la fe va a ser probada como el oro, etc. Pero que si nosotros nos mantenemos firmes, cuando Cristo venga, vamos a ser encontrados estupendos para irnos con Él. Entonces, este es el sentido de primera de epístola de Pedro. Es fascinante ver cuánto habla de sufrimiento, de que la vida cristiana es una vida de sufrimiento, que tenemos que imitar el sufrimiento de Cristo e identificarnos con Él en el sufrimiento. Veo hoy en día que la gente quiere predicar otra cosa, que quieren hablar de prosperidad, que quieren hablar que Dios va a resolver todos los problemas, pero el mensaje bíblico no es así. El Nuevo Testamento no enseña tal cosa. Queridos hermanos, realmente el evangelio de la prosperidad, así como es predicado por muchas personas oportunistas, diría yo, no tiene nada, absolutamente nada que ver con el cristianismo que se proclama tanto en las epístolas de Pedro, en la vida misma del apóstol Pablo, que fue perseguido por promulgar a Jesucristo, y ya no se diga de los hermanos que recibieron el libro de Apocalipsis, a los cuales se les dijo van a morir o van a ser encarcelados. No tiene nada que ver con el cristianismo del Nuevo Testamento. Al contrario, realmente ese tipo de evangelio, si le podemos llamar así, es lo que promulga el apóstol San Pablo cuando dice de que vendrá tiempo en que las personas no van a soportar que se les diga lo que tienen que hacer, sino de que se van a amontonar alrededor de maestros que les van a decir lo que ellos quieren escuchar. Y claro, ¿quién no quiere escuchar, por ejemplo, que va a tener una mejor casa, un mejor carro, que va a tener mucho dinero? Todos queremos escuchar eso. Por eso ese tipo de iglesias están llenas. Lamentablemente, este tipo de cristianismo light, el tipo de cristianismo de conveniencia, no es el que promulga el Nuevo Testamento, y menos la epístola de Pedro. Yo me considero un hombre de paz. No me gusta andar peleando con otros, criticando a otras iglesias. Pienso que al enseñar la verdad eso es suficiente. Pero honestamente, me enojo bastante porque veo que están aprovechando de buena gente, gente de fe, gente que quiere hacer lo correcto. Y estos que no tienen vergüenza entran a querer robarles, enseñándoles qué es la voluntad de Dios. Bueno,
Ya estoy saliendo del tema un poco. 1 de Pedro 2 es una parte que me encanta, donde él habla que nosotros somos un linaje escogido, que somos sacerdocio real, que somos un pueblo para pertenecer a Dios y para proclamar la grandeza de Dios. El capítulo 3 habla de deberes en la familia, la sana doctrina que hablamos cuando vimos Tito, ¿no? De nuevo, el cristianismo tiene mucho para hablar de la familia y la casa. ¿Cuáles son algunas ideas que te llaman la atención en esta carta? Lo del sacerdocio, por ejemplo, esta es una idea que Pedro promulga para que los hermanos cobren conciencia de su estatus, de lo que son. En medio de una situación complicada de persecución, de señalamiento, que el vecino te puede delatar que eres cristiano, etc. En medio de esa situación, el creyente debe tener conciencia plena de qué es. Y es un sacerdocio, una persona que está en el culto correcto, en el culto a Dios, una persona que es siervo de Dios y es un linaje escogido, dice ahí. Entonces, esta característica nosotros debemos tomarla muy en cuenta para aferrarnos a ella en momentos difíciles, en momentos críticos, como los que estaban viviendo los hermanos. Por eso yo le diría una cosa a todos mis hermanos que nos escuchan. Si usted está pasando momentos difíciles, recuerde lo que usted es. Recuerde la identidad que el Nuevo Testamento, que la palabra de Dios le da a usted para que eso le ayude a tener fuerzas, ánimos y de esa forma siga adelante. Amén, amén. También el concepto de que nosotros somos extranjeros en este mundo para mí es muy importante. Yo viví 15 años en la Argentina como extranjero. Volví a Estados Unidos y sigo viviendo como extranjero porque yo pertenezco al reino de los cielos, no a ningún reino de este mundo. El capítulo 5 también es muy importante para mí como anciano de la iglesia. Pedro da consejos para los ancianos y también habla de cómo la iglesia debe respetar a los ancianos. El respeto es un tema importante en esta carta. Respetar las autoridades civiles, respetar a las autoridades en la iglesia. Es parte de la forma que nos llevamos como cristianos. Bueno, la iglesia tiene esa característica muy particular. Pero sobre todo hay una cosa, en las iglesias de Cristo se respeta mucho la instrucción sobre los pastores o ancianos y hay una pluralidad de hermanos sirviendo en el ministerio. No se trata solamente de una persona sirviendo, sino que en nuestras congregaciones, como lo dice el Nuevo Testamento, se establecen varios ancianos en una sola congregación o varios pastores para que haya diversidad de sabiduría, de conocimiento y que haya buena orientación. Es bueno que todos entendamos esto. Muchas veces los ancianos van a tomar decisiones que a nosotros en general puede que no nos gusten, pero que a la postre resulta que son bien efectivas. Cuando venimos a ver en el futuro, como dice Jesús, la sabiduría solo se conoce por sus hijos. Los resultados de las decisiones que toman nuestros hermanos pueden indicarnos el buen camino por donde nos llevan. Entonces, esto que dice Pedro de sujetarnos a los ancianos es importante para que la iglesia tenga un buen funcionamiento y marche perfectamente bien. Sí, así es. Bueno, hay mucho más para tocar acá en 1 de Pedro para nuestro programa de 15 minutos nada más, así que lo vamos a dejar para otro momento. Vamos a continuar leyendo, vamos a seguir con este programa después de esta pausa. Esta es la primera carta de Pedro en 60 segundos, con 5 capítulos divididos en 105 versículos. Primera de Pedro es una carta para cristianos que viven en un mundo hostil. El sufrimiento es el tema central. Pedro ve el sufrimiento dentro del contexto de los propósitos de Dios. Por eso, la carta menciona a Dios 39 veces, a Cristo 22 veces y al Espíritu 8 veces. Habla también de la voluntad de Dios, de nuestro llamamiento, de la salvación y de la esperanza.
Para Pedro, Cristo dejó un ejemplo para el cristiano en cuanto a soportar con perseverancia el sufrimiento. Pedro siempre habla del sufrimiento de Cristo en vez de su muerte. Vemos que el sufrimiento no es nada lindo, pero es una parte normal y necesaria de la vida cristiana. Es la primera carta de Pedro en 60 segundos. Excelente, seguimos con nuestro estudio, nuestra lectura del Nuevo Testamento. Puede buscar el plan de lectura para el año 2020 en lealabiblia.com. Ya el mes que viene vamos a poner el nuevo plan, el plan de lectura para el año 2021, pero en esta semana estamos leyendo Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, que es una carta distinta de la primera. La primera tiene otro tono, otros temas, otra forma de expresarse. Así que es interesante ver el contraste entre estas dos cartas. Espero que lea con provecho, que vea lo que él dice acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir con esta lectura del Nuevo Testamento. Vamos a continuar con este programa después de esta pausa. Nuestro Padre que estás en los cielos, venimos, oh Señor, confesando que nosotros somos pecadores, que necesitamos tu gracia, necesitamos tu perdón, necesitamos ser limpiados de nuevo con la sangre de Jesucristo. Pedimos, oh Padre, que tengas misericordia de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima. Quiero conocer de tu amor.